chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Kate. Buenos días. Buenos días. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar con esta segunda clase de esta semana para cerrar el tema de centro de masa. Vamos entonces aquí. Habían unos elementos hasta la clase pasada, quedamos en esta parte de la reglita. Vamos a hacer entonces esta actividad al diario. Entonces aquí nos proponen la siguiente situación. Vamos a coger una regla y le vamos a poner 3 masitas de plastilina o de cualquier objeto, ojalá que sean del mismo tamaño más o menos, y las vamos a disponer en esta posición. Entonces yo voy a intentar aquí a reproducirlo más o menos. A ver si ahí se ve. Sí. Entonces, como centro de apoyo, voy a tomar esta cosita. Vamos a intentar ubicar el centro de masa, pues si es una regla de 30 centímetros, por lógica el centro estará a 15, ¿cierto? Vamos a ubicar una masita en la mitad, una masita en un extremo, como dicen ahí, y la otra en otro extremo. No sé si se alcanza a notar bien. ¿Se alcanzan a notar? Sí, Bueno, entonces ahí como vemos la regla queda equilibrada. No sé si se alcanza a ver bien. Ella queda del todo equilibrada. O sea, no queda aquí nada y aquí nada. Con esa disposición, los 3 objetos de igual peso, de igual tamaño, ubicados de esa manera. Listo. Luego ahí, en el mismo experimento, nos proponen hacer lo siguiente. Vamos a mover una de estas masitas, la masita del centro, la vamos a mover a uno de los extremos. Entonces vamos a coger esta masita del centro y la vamos a poner aquí encima de esta. Se desequilibró. sí. Entonces dicen, breguémosle a buscar el centro a esa masita.
Entonces nos dicen, marquemos primero el centro inicial, que pues aquí en 15 centímetros. Y ahorita vamos a intentar buscarle el equilibrio, el punto de equilibrio a estas masitas aquí. Según eso nos da aquí a 12 centímetros. O sea, 3 centímetros más allá. Ahí ya queda equilibrado. Entonces voy aquí a mostrar en la cámara. No sé si alcancen a ver las líneas. Esta línea inicial, aquí está en la mitad, 15 centímetros, y cuando puse las dos masas, se corre aquí a 12 centímetros. Listo, 15 y 12 centímetros. Vamos a hacer entonces unas preguntitas en base a lo que acabamos de observar ahí. Listo, entonces en el punto inicial, ¿dónde se localizó el centro de equilibrio? Cuando colocamos las tres plastilinas en los extremos y en la mitad. ¿Dónde se ubicó ese centro de masa? En la mitad. Daniel Álvarez, en la mitad. ¿Por qué crees que se da en la mitad? Porque es el punto de equilibrio. Pero ¿Y no por me qué es el punto de responde. equilibrio? ¿Cómo, profe? Lo que quiero saber es por qué ese es el punto de equilibrio, por qué la mitad es el punto de equilibrio. Porque es donde la gravedad no influye tanto para moverse hacia un lado o al otro. Pues sí me entiende. La gravedad, o sea que la gravedad es diferente de un lado y del otro, ¿qué? No, es la misma, pero por el peso cambia y aumenta. Ah, no, por el peso aumenta si usted lo pone a un lado o al otro. En cambio, en la mitad se sostiene. O sea que el que influye en el equilibrio es el peso, Sí, Sí, únicamente. no. Entonces, El peso ¿qué? Y la posición, no. miremos que aquí está representado gráficamente, que es el experimento inicial. Ujú. Entonces, ¿por qué se equilibra esto? ¿Por qué en esta situación él conserva el equilibrio? Por la Profe, superficie donde está puesto, no. La superficie, no. A ver, Kelly, no sería por profe, el no es cuaderno. porque, dímelo. profe, porque, o sea, los tres objetos están ubicados como a igual distancia, entonces Ajá, supongo que es por eso. exacto, esa era la respuesta que quería. De hecho, ya hemos estado viendo mucho este mismo tema y eso ya debería estar introyectado en nuestras cabecitas. Recuerden que el equilibrio tiene mucho que ver con el torque. En esta primera situación, la distancia y el peso son iguales. Peso igual, distancia igual, peso igual, distancia igual. Por lo tanto, el torque daría cero, o dicho de otra manera, el torque se equilibraría. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿hacia qué lado se corrió el segundo punto de equilibrio? ¿Por qué? En la segunda situación, cuando ubiqué las dos masas de un lado y la otra del otro lado. ¿Hacia qué lado hubo que correr la regla? Más si no entendí la pregunta. ¿Hacia qué lado hay que correr la regla cuando acá son dos masas y aquí una masa? Para que esta se equilibre. Hacia el lado izquierdo. En las que tienen las dos masas. Hacia el lado que No. tienen las dos masas. ¿Por qué? De No, hecho, sí, ahí da. porque Pero ¿por qué ahí? tiene más peso. Porque tiene más Porque peso. ese lado tiene más peso, no. ¿Y cómo se compensa ese peso? Con Con la la distancia. distancia. ¿Y qué tengo que hacer con esa distancia? Con la distancia. Cortarla, pues que quede igual. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Quién dijo cortar? Kevin. Hay que poner. Kevin Jaramillo. Muy bien, hay que cortar esa distancia. Recordemos que aquí lo del centro de masa es exactamente lo mismo que lo que estamos viendo de torque. Si yo tengo mucha masa de un lado, pues eso lo tengo que compensar reduciendo la distancia. Si tengo poquita masa, pues lo tengo que compensar aumentando la distancia. Por eso mi me dio aquí en 12 centímetros. Aquí está el 0, me dio acá en 12, porque él se corrió, su centro de masa se corrió 3 centímetros respecto al centro normal. ¿Listo?
Bien, ¿qué me responde esta? ¿Cuál es la diferencia del primer sistema, la regla con las 3 bolas distribuidas, y el segundo, en donde hay más peso en la del otro? ¿Cuál es la diferencia? Que ya, que no, que el centro de masa no está estable en la segunda y en la primera sí, porque en la primera ya está acomodado para que no se le pierda el equilibrio y en la segunda hay que acomodarlo para que tenga como estabilidad. Pues, ¿sí me entiende? Bueno, sí, pues obviamente había que moverlo para estabilizarlo, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Vamos a suponer que yo de inicio arranqué así. ¿Cuál es la diferencia de este sistema con el anterior? Que las 3 bolas estaban en el mismo peso y en la misma distancia. Y Y la otra La tiene misma más peso en que un lado y más distancia en el otro. esa es la diferencia. Muy bien. Y eso dicho en palabras, utilizando por ejemplo ya tecnicismos de física, dicho palabras por ejemplo del torque. En una cómo es el torque y en otra cómo es el torque. Profe, intente ponerse el micrófono más cerquita que no se escucha muy pasito. Ahí ya me escucha mejor. Sí, Sí, hay Es más, que hay lo más tenía ruido. lejos. Bueno, la pregunta es, dicho pues en palabras ya más técnicas, por ejemplo, utilizando la definición de torque, ¿cómo compararemos un sistema respecto al otro? ¿O cómo son esos torques? Los corché con la pregunta. ¿puede repetirla, profe? Por favor. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a suponer el primer sistema, masita, masita, masita. ¿Cómo escribirían esto ustedes en términos del torque? Si quieren le pueden poner valor, no sé. Que... Mm. No, profe, no, se me fue. Pongámosle aquí valor, entonces, vea, pongámosle que esto pesa 1 gramo, 1 gramo, 1 gramo. Y que de aquí a aquí hay 15 centímetros, 15 centímetros. ¿Cómo lo expresaríamos? Escuchadísimo. Cero, claro. no. No entiendo. No, ¿cómo lo expresamos en términos del torque? Lo que vimos la semana pasada. Entonces perdimos el tiempo la semana pasada, muchachos. ¿Cómo se define No, torque? sino que... Ay, hombre, es que eso, ¿cómo se llama eso ¿Cómo se otra define vez? torque? Ah, por cuaderno, espere. Calma. No es momento de fuerza o de palanca. Sí. ¿Y cómo se define? Fuerza por distancia. Exactamente, fuerza por distancia. Aquí la fuerza Ah, está que le sabe representada mucho. por ¿qué cosas? ¿Qué Las cosas? masas o los Las gramos. masas, eso. Y las distancias, pues nos la están dando aquí en la regla. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto en términos del torque? Gramos por ¿Cuántos? distancia. ¿Cuántos gramos? 3. Ah, uno. 1 por ¿cuánto? 1. Por 15. Por 15 Ah, ya. al lado Por izquierdo. 1. 1 y 15. Otra vez, por 1 y por 15. Si era así. No es así. Ah, es igual, no. Igual. Ah, ¿es igual a qué? Todavía sigue siendo 1, ya es menos 1. Aquí es 1. Ah, bueno, 1 1 por 15. por 15. Entonces mire que aquí en este caso, pues este 1, como está en el 0, no se tiene en cuenta. Simplemente se tiene en cuenta los que están allá. 1 por 15, 30. Perdón, pues que 30. 15. 1 por 15, 15. Y 1 por 15, 15. Significa que el sistema está ¿qué? En 15 metros. No. ¿Cuál es la explicación física de ese 15 igual a 15? ¿Que está en qué? Están iguales, está... ¿En qué? ¿Esto qué En es? equilibrio, En profe. ¡Eso! equilibrio, esa es la palabra. El sistema está en equilibrio.
Bien, para el centro de masa la aplicación es casi la misma o similar. Resulta que el centro de masa se define como la cantidad de masa que tiene cada elemento por la distancia. Supongamos que hubieran muchos elementos, etcétera, etcétera, dividido la suma de todas esas masas. Es algo muy similar a esto. Mire que aquí estamos casi que relacionando lo de torque. Fuerza por distancia, fuerza por distancia. Lo que sucede es que ya se toma este como el centro. Entonces todo lo que está a la izquierda sería negativo y todo lo que está a la derecha sería positivo. ¿Sí quedó claro? Clarísimo. Entonces, en el caso inicial, cuando las dos masitas estaban extremo y extremo, ¿cómo se calcula el centro de masa de esa regla? Suponiendo que el centro es la mitad. Entonces sería 1 gramo por 15 más 1 gramo por 15 más 1 gramo por, ¿a qué distancia está este? 0. Por 0. Pero aquí hay que tener en cuenta con uno de ellos. Si este es el 0 o la mitad, pues para acá podemos tomar positivos y para acá podemos tomar negativos. Negativo. Entonces uno de ellos va a dar negativo. Y la suma de todas las masas, que es 1 más 1 más 1. 1 por 15, entonces daría menos 15 más 15 más 0. Todo eso dividido 3. Menos 15 más 15. 0. 0 y 0 dividido 3. Por eso el centro de masa en esta situación me da en el punto 0. ¿Qué pasa cuando yo corrí las dos masas a un extremo y una sola masa a un solo lado? ¿Qué sucedió con ese centro de masa? ¿Permaneció en el centro? Cambió la distancia. Cambió el centro de masa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo cambió? Recordemos, entonces, centro de masa sería, aquí ya no estamos hablando de esta situación, sino que estamos hablando de esta. ¿Cuántos gramos positivos? 2 2, ¿a qué distancia? a 15, sí, 15. A 15. ¿Cuántos gramos negativos? 1. 1, 1 15. a 15. Y la suma de las tres masitas pues da 3 gramos. 2 por 15, 30. 30. Menos 15 dividido 3. 30 menos 15. 15 dividido 3. 15 dividido 3. ¿Y cuánto es 15 dividido 3? 5. 5. 5 centímetros. Y Y nos dio matemáticas. positivo. O sea que el centro de masa se corrió a 5 centímetros del centro geométrico, que es más o menos lo que se está representando acá. El centro geométrico, pues es aquí la mitad. Si yo corro la masa, pues el centro de gravedad se va a correr con respecto al centro geométrico esos 5 centímetros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces mire que toda esa aplicación del torque, estamos viendo casi que exactamente lo mismo. Vamos para la siguiente situación. En la siguiente situación me están diciendo que lance un objeto con una geometría irregular. Por ejemplo, este objeto así. ¿Cómo es el movimiento de un objeto cuando es así, que no tiene forma irregular? Profe, disculpen, que si por favor puede aceptar a Suárez. Listo, dile que ya. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Además, pues del movimiento hacia arriba, ¿cómo más se mueve este objeto cuando yo lo lanzo? ¿Cómo es? Da un giro, ¿no? Da un giro. ¿Por qué crees que se da eso, Daniel? ¿Por qué él empieza a girar o a hacer este tipo de movimiento cuando se lanza? No será por el, ¿cómo es que se dice? Por el peso y la gravedad. Tiene que ver el peso y la gravedad ahí. Pero es por las dos masas que tiene. Por las dos masas que tiene. ¿Qué sucede con esas dos masas? Empiezan a, ¿cómo es que se dice? Él hace esto. Él rota.
Si empieza a rotar, ¿y por qué rota? ¿Qué lo hará rotar? Por ejemplo, si yo lo lanzo así, le aplico la fuerza aquí a este extremo, él empieza a hacer esto. ¿Por qué hace eso? Por la fuerza del lanzamiento, yo creo, ¿no? Si yo le Es que aplico la no. fuerza a este lado, Sí, ¿qué sucede con el torque? se mueve, pues salsa para ese lado. ¿Y qué pasa cuando hay un torque? ¿Qué es lo que sucede con un objeto cuando le aplico un torque? El ejemplo de la puerta. ¿Qué tipo de movimiento, Caro? Pero ¿cómo así que lo mismo ¿Qué la tipo de puerta? movimiento genera un cuerpo cuando yo le aplico un torque? Por ejemplo, cuando yo abro la puerta, ¿qué tipo de movimiento es ese? O por ejemplo, cuando yo le aplico fuerza a esto así, ¿qué tipo de movimiento es eso? Mm, O el Profe, ejemplo, rotación, rotación, ¿quién lo dijo? yo 10. 10. Cuando hay un torque, empieza a haber un movimiento de rotación. Entonces, cuando yo lanzo un objeto con geometría irregular, lo que está sucediendo es eso. Lo que está sucediendo es que ese objeto con geometría irregular empieza a girar en torno a su punto de equilibrio. O sea, empieza a hacer un torque. Ya empieza a multiplicar ese torque. Lo que estamos viendo, por ejemplo, acá. Entonces aquí, por ejemplo, si yo lanzo esa llave tiene su centro de masa más o menos por aquí. Pues el movimiento de esa llave va a empezar a girar en torno a su centro de masa dependiendo de cómo la haya lanzado. Si la lancé desde un extremo o si la lancé desde el otro extremo. ¿Qué pasa si yo lanzo la llave aplicando la fuerza exactamente aquí? La llave girará. Profe, yo creo que no, porque ahí está el centro de masa. Entonces, si aplico la fuerza exactamente en el centro, la llave simplemente seguirá su misma forma durante todo el movimiento, ¿o no? Sí, ¿Por qué? es que como le explico, siempre me cuesta para explicarle. Pero entonces se aplica. Para Se si aplico aplica la la. fuerza acá en el anillo, si lanzo el objeto del anillo, él empieza a hacer una rotación, Ajá. porque estoy excediendo el torque de un lado. Sí. Pero si aplico la fuerza aquí, ¿cómo es ese movimiento? También gira, pero También no se gira, hace un giro. Sí. seguro. No, porque la distancia la Pero Vea, depende de voy a la lanzar distancia. este objeto desde la mitad. No sé si se alcance a notar. Profe, no gira porque como en el otro lado no hay peso, no se puede generar pues Ah, la fuerza de torque. O sea, lo necesario para generar el claro. torque y que el objeto Epa, rote. epa. Ajá, exactamente. Porque Cuando la yo carga lo, es esa que el anillo, entonces cuando lo tira. Exacto. Si yo lo quiero girar, pues lo debo tirar desde un extremo que no sea el centro de la masa. Entonces él va a girar por el exceso de torque. Si lo tiro desde el centro de la masa, pues él va a conservar su forma en que fue lanzado porque no va a haber un exceso de torque. Hay otro principio de conservación del centro de masa. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí nos están pidiendo que definamos qué es centro de masa. Entonces, ya creo que entre todos ya lo hemos dicho. Centro de masa entonces está relacionado con dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Fuerza y densidad. Densidad, Distancia. Distancia. fuerza y distancia. Es que densidad. Esas son las dos variables con las cuales está relacionado el centro de masa. Entonces, ¿cómo se define centro de masa? Simplemente centro de masa es la relación que existe entre todos los puntos de masa de un objeto en relación a su masa total. ¿Listo? ¿Cuándo se ubica el centro de masa en el centro geométrico del cuerpo? ¿Quién me dice? ¿En qué condiciones el centro de masa va a ¿Cómo estar así, en el profe? No entendí la pregunta. ¿En qué condiciones va a estar el centro de masa en el centro geométrico del cuerpo? Cuando el peso es igual en Sí, ambos lados. cuando el peso y qué más además del peso. La distancia. Cuando el peso y la distancia son iguales, el centro de masa va a estar ubicado en el centro geométrico. Si uno de ellos se altera,
por ejemplo, aquí en este caso hay más peso de un lado que del otro, pues el centro de masa ya no va a estar en el centro geométrico, sino que va a estar un poquito corridito, así como nos dio acá, que nos dio 5 centímetros del centro geométrico. Listo. Por ejemplo, aquí en este caso, como hay más masa de un lado, pues el centro de masa estaría ubicado, miren aquí, está ubicado más a la izquierda, bueno, en su caso sería ya más a la derecha que a la izquierda. Listo. Bueno, chicos, entonces, como elemento de entrega para esta semana, para los que participaron, no necesitan entregar las preguntas. Los que no, deben responder las preguntas de la página 10, 11 y 12, que son las que están en relación con lo que acabamos de ver en clase. Y para todos, vamos a tratar de resolver cuánto es el centro de masa de este sistema. Aquí, número de lista kilogramos. Aquí, 3 kilogramos. Y esto tiene 2 metros. Entonces, ¿a dónde está ubicado el centro de masa de ese sistema? ¿Sí quedó claro cuál es el ejercicio? Permiso, este ejercicio lo tenemos que hacer todo, ¿cierto? Este lo tienen que hacer todos. Y lo de las preguntas, ya les digo ahorita quiénes no hacen las preguntas. ¿Listo? Pero qué pena, no sé si soy la única, pero le puede tomar una foto, porfa, que es que se lee borroso. Ah, yo le tomo una foto y se los mando, no me preocupe. Listo. Es que este marcador hay veces falla. Este N es el número de su lista. O sea, aquí hay N kilogramos y aquí hay 3 kilogramos. Listo. Ese número, según los que están aquí, es Álvarez 2, Daniel Álvarez 2, Diego Álvarez 2, Mateo 7, Sebastián 8, Kelly Yurani 11, Valeria 12, Juan Pablo 13, Jaramillo 16, León Caterine 17, Sánchez 26, Santiago 27, Suárez 28. Ese sería entonces el número para hacer esa situación. Y los que quedan exonerados de las preguntas son Daniel Álvarez, José Alexander Caro, Sebastián 10, Kelly Yurani Giraldo, Kevin Jaramillo, Angie León y Sánchez Alejandro. ¿Listo? Listo, profe. Ok, bueno chicos, entonces eso sería entonces todo por hoy. Listo, profe, hasta luego, Dios lo bendiga, pues. Hasta luego, pues. Bien, profe. Feliz día. La buena, Feliz feliz día. día, se Profe. cuida. Feliz día, profe. Bien. Chao. Feliz día.